vamos a empezar a hablar un poquito de los tests. ¿Alguna consulta que tengan antes de empezar, chicos? Profe, el examen es el 2 de noviembre, ¿no? No, 2. 2. Sí. 2, 2. Dos de noviembre. Nos queda una clase más y después viene el examen. Ya vamos, están ingresando 2 compañeras más. Bueno. Como les dije, el test de Raven está en Alvear. Lo suelo usar ahí. Les explico un poquito de qué se trata. Algunas cosas que voy a ir mostrando. No todo se va a ver perfectamente, pero ahí vamos viendo el protocolo de prueba. Esta primera hojita que tiene el protocolo de prueba no es más que una hoja donde quien les esté realizando el test empieza a notar cómo están ustedes al momento de hacer el test. Hay unos cuadritos, lo ven acá. Acá es donde la persona que los está observando va a ir escribiendo, en realidad ustedes van a ir escribiendo, cuál es la respuesta correcta en función de cada una de las plantillas. Como ven, tiene la columna A, la columna B, C, D y E. Y tiene filas, que va de la 1 a la 12. Esto tiene que ver con las plantillas que siguen en el test de Raven, porque esto tiene varias plantillas que uno tiene que ir resolviendo. ¿De qué se trata? Prestar atención, razonamiento lógico, interpretar. Por ejemplo, la primera hoja que tenemos tiene este dibujito. ¿Lo ven ahí? Y lo único que me está pidiendo en ese primer dibujito es que verifique cuál de las opciones que tengo acá abajo es la que completa la figura. Por una cuestión lógica, miren ustedes y díganme cuál es la que completa la figura. La 4. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, esa sería la primera plantilla. La plantilla A1, ¿ven que ahí arriba dice A1? Bueno, así les va mostrando. La plantilla A1, si yo vuelvo a la primera hoja, que es donde el observador o ustedes pueden ir inscribiendo, dice que en la A1, en el cuadrito A1 voy a poner 4, porque para mí la opción correcta es el 4. Entonces yo ¿qué voy a ir poniendo en este cuadrito? Números. El 4, el 5, el 6, el 7, en función de lo que yo creo que esté bien o que esté mal. ¿Está? ¿Vamos bien? Así que esta tablita solamente la voy a ir completando con números en función de cada una de las plantillas que yo voy a ir mirando. Ahora, como ven, la segunda plantilla tiene más o menos la misma idea. Tienen distintos dibujitos. Y abajo me da las opciones para que yo elija. ¿Las ven? Y hay que elegir una, en función de los dibujos, para que la complete. Acá tiene que ver todo con el razonamiento lógico. Entonces ustedes elijan una. Por ejemplo, yo elijo el 4. Vuelvo a poner 4 en mi cuadrito anterior. Y así voy completando todo esto con las distintas plantillas. Para la columna A, tengo ¿cuántas plantillas? Columna A, ¿cuántas plantillas hay? 12. 12 son. Bueno, tengo 12 opciones, o sea, tengo 12 ejercicios para la primera columna. Voy a hacer los 2 ejercicios. Ahora, el test de Raven tiene un incremento gradual de dificultad. Cada vez que yo voy aumentando columnas y plantillas, cada vez son más difíciles. ¿Estamos? Obviamente cada vez va a ser más difícil encontrar cuál es la respuesta correcta y determinarla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Raven? Tomó una muestra muy amplia,
generalmente tenía que ver con analizar un poquito personas que iban a la guerra y ese tipo de cuestiones. Al tomar una muestra muy amplia, lo que hace es normalizar esos datos que él obtuvo, unas ciertas conclusiones, y dijo que, según las respuestas que ustedes puedan dar, se los puede clasificar. Y se los clasifica en distintos niveles, ¿sí? Él lo dividió en percentiles, y según el nivel en el que están, les puso un nombre, una categoría. Las categorías son básicamente tres. Una que es lo normal, que tiene que ver con el promedio, los que están en el promedio, lo que está por encima de lo normal, y lo que está lo normal. Hay subcategorías, muchas más, pero básicamente es como ¿sí? Bueno, eso con respecto a las plantillas. Una vez que terminamos de resolver todas las plantillas, me queda el primer cuadrito completo. Y yo les voy a mostrar uno completo para que podamos trabajar. Un segundito que vamos a... Bueno, en la cuestión teórica, esta es la conclusión que tiene el test de Reiber. Es la parte teórica, es donde yo tengo que ir a comparar lo que obtuve. Lo primero que tenemos que saber de las conclusiones del test de Raven es que está separado. Hay una conclusión cuando el test se hace de forma individual y hay una conclusión cuando el test se hace en forma colectiva. Acá hay una tabla con un montón de números, ¿los ven? Bueno, esto tiene que ver con composición del puntaje normal, forma autoadministrada y colectiva. Esto se hizo en un grupo y se dice que, bueno, una persona puede llegar a tener 15 puntos en función de lo que hizo cuando sumamos esto, ¿ven? Van sumando cuántos puntos tiene según lo que hizo en cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque acá abajo nosotros tenemos el total. ¿Cuántas hice bien y cuántas hice mal? ¿Cuál es el puntaje máximo que yo puedo tener en la primera columna? 12. 12, más no. Y eso es para cada columna, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema? Ya está estipulado por la cantidad de pruebas que hizo Raven, ¿qué es lo que se espera de ustedes como puntaje máximo acá? Quizás no es más 12, es 10. Entonces, para Raven, según la cantidad de pruebas que hizo, ustedes en la primera columna tienen que resolver 10 bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no resuelvan 10, que resuelvan 8 o que resuelvan 12, porque eso va a depender de qué es lo que eligieron. ¿Está? Bueno, lo mismo pasa con cada una de las columnas. Obviamente que cada vez que me voy moviendo en estas columnas, como les dije, como esto va de orden gradual, quizás lo que se espera es que tengan menos resultados correctos en cada una de las opciones. Entonces quizás en la columna 3, las opciones correctas que se esperan son 8. O sea que uno espera que ustedes resuelvan 8 bien, no las 12. ¿Está? Eso significa normalizar. Lo que hizo Raven fue detectar cuáles son las respuestas correctas que tiene que dar una persona en función de la edad y del grupo al que pertenece. ¿Sí? Bueno, como les dije, ustedes tienen un puntaje parcial por cada columna. O sea, un puntaje acá, 1, 1 y 1. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 puntajes, uno por cada columna. Y eso es lo que está en esta tablita. Si ustedes ven, por fila dice 15 el total, ¿no? Cuando en la columna A responde 8, cuando en la columna B responde 4 bien, cuando en la columna C responde 2 bien, cuando en la columna D responde 1 bien, y cuando en la columna E espera ninguna.
Ven que en esta opción hay varios que esperan que no respondan ninguna bien, o una. ¿Lo ven ahí? Porque esto se lee por fila por el total que ustedes obtuvieron. Bueno, ¿qué es esto del total? Esto del total es generalmente, acá lo tenemos, la suma de los puntos que ustedes obtuvieron, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, en función del puntaje que ustedes obtuvieron, se empieza a buscar acá cuáles son los puntajes esperados. Es simplemente eso, ¿sí? Lo que hace eso es, en función del puntaje que yo tengo, tratar de clasificarme en un percentil, que ya lo tenemos escrito. Percentil 95, percentil 90, 75. Lo que hacemos es buscar cuál es el puntaje que nosotros obtuvimos en esta norma. Tranquilos que yo esta planilla, que para mí es mucho más complicada de interpretar o de entender, la sinteticé en una sola hoja. Les puse qué es lo que necesitan, y eso es lo que vamos a charlar la clase que viene, porque vamos a trabajar directamente con un test resuelto. Les voy a dar uno resuelto y vamos a ver cómo trabajamos con esto, cómo lo normalizamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos de ventaja nosotros? Que estas son las opciones correctas. A ver si se ve ahí. ¿Lo ven ahí? O sea que esta es la trampa, porque yo ya conozco cuáles son las opciones correctas. Acá están. O sea, puedo corregir si la persona que lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? En función de esto. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo, por ejemplo, que la plantilla A1, la respuesta correcta, ¿cuál es? La 4. La 4, que es la que ustedes dijeron. En la plantilla C3, ¿cuál es la opción correcta? 3 dice. El 3 3, dice. exactamente, 3. ¿Sí? O sea que yo tengo cuáles son las opciones correctas. Lo único que tengo que hacer es corregir y ver cuántas hizo bien y cuántas hizo mal. En función de cuántas hizo bien y cuántas hizo mal, yo voy a poder después acomodar a la persona en un percentil y darle una clasificación. Saber si está por encima de la media, por debajo de la media. ¿Está? ¿Estamos? Busco un fibrón y escribo algo. Dame un segundo. Bien. En el test también tenemos clasificación en función de la edad. Acá dice, esto funciona, por ejemplo, para una persona de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años, y tiene los medios también, como 8 y medio. Por eso es importante que conozcamos la edad de la persona de cual estamos haciendo el test, ¿sí? Obviamente que no es lo mismo hacerle el mismo test a una persona de 6 años que a una persona adulta. Por eso el test está separado también por edades. No solo está separado entonces por el test individual o el colectivo, sino que también está separado por edad, que es importante. En cambio, cuando un nene es mucho más chico, lo que se espera es que los resultados sean mucho menores a los de una persona adulta, ¿no? Tiene que ver con una cuestión también cronológica y de pensamiento. Pero bueno, básicamente es lo que necesitamos conocer. Entonces, cuando yo realizo un test de Raven, que el test de Raven tiene que ver con la inteligencia, ojo que todo test es un test sesgado. ¿Qué significa de alguna manera? Que hay que tomarlo con pinzas porque tiene mucho que ver el entorno, de dónde viene la persona. No es un test que se toma como algo general, sino que estamos evaluando una parte en función de lo que nosotros tenemos. En este caso son plantillas. A mí me muestra imágenes, voy seleccionando cuál es la que yo considero que es correcta para llenar esa imagen, y en función de eso, Raven dice, espera que yo, de cierta cantidad de ejercicios, 12, haga 8 bien. De los siguientes 12, espera que haga 5 bien, no los 12. ¿Está? Y en función de eso, Raven me cataloga y me dice, bueno, yo pertenezco a tal grupo. Pertenecer a tal grupo significa estar, como les dije,
en la media, por encima de la media o por debajo de la media. ¿Estamos? Así que cada test es diferente. No es que hay que tomarlo como, uy, porque el test dice que estoy por debajo de la media, estoy mal. No. Hay que ver todos los aspectos y evaluar los distintos aspectos de la personalidad y de la inteligencia, porque no es la única manera de evaluarla. ¿Sí? Bueno, como les decía entonces, con el test de Raven yo lo que obtengo es un total de esas plantillas, que son el total de la columna A, B, C y D, que son los totales que teníamos al principio, una más. Importante para ese total, conocer también la edad de la persona. Porque en función de la edad yo voy a poder buscar qué es lo que se espera de esa persona de 30 años, de 35, de 36. ¿Está? Por eso decía que lo que hizo Raven fue normalizar la actividad y decir para una persona de 35 años lo que se espera son estos números. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Bueno, creo que con esto ya estamos sintetizando un poquito el test de Raven. Vamos a tomar uno acá como referencia para explicar lo último. Bueno, acá están los puntajes. Yo voy a elegir arbitrariamente el puntaje 48. ¿Lo ven acá? El puntaje 48 donde dice total. Ahí. ¿Se ve bien? Yo mientras voy admitiendo gente. Sí, sí. Sí, se ve un poquito mejor. Se vio, se vio. Bueno, ahí está el 48. Díganme qué es lo esperable para la columna A. ¿Cuánto 12, espera? Bien, 12. ¿Para la columna B? 11, ¿Para la columna C? 10, D. 9. La E no Y se la ve. última que es la E, No se ve. 6. Bueno, voy a anotar eso que es lo esperable. Lo esperable entonces para un total de 48 puntos es 12, 11, 10, 9 y 6. Como les dije antes, tiene su lógica, ¿no? Porque habíamos dicho que esto tiene una dificultad gradual y obviamente el último uno espera que menos le salga, porque obviamente son mucho más complicados de interpretar y de entender, ¿sí? Bueno, para Raven, para una persona que tiene un total de 48 puntos, porque obviamente hay que sumar esto, ¿sí? Lo esperable es que haya hecho 12 bien en el A, 11 bien en el B, 10 bien en el C, 9 bien en el D y 6 bien en el E. Ahora, como les dije, no siempre pasa eso. Una persona puede haber hecho, vamos a suponer que una persona de la edad de ustedes también tuvo 48 puntos en su ejercicio, pero no hizo 12 bien en el A, hizo 11. Y no hizo 11 bien en el B, hizo 9. No hizo 10 bien en el C, hizo 12. No hizo 9 bien, vamos a poner que hizo 9 bien acá. A ver cuántos me quedan ahora. Tenemos 20, 32, 41 y me quedan 7. Ahí está. Esto que está en color es supuestamente, vamos a suponer que yo les hice el test a uno de ustedes y sus respuestas bien en cada columna fueron estas. ¿Estamos? Ese sería como el ejercicio práctico. Yo hice el test a alguien y me dieron estos números como total. ¿Que suman cuánto? 48. 48. Como sumó 48, por eso yo fui a la tabla y busqué el 48. Porque yo tengo que ver qué pasa con una persona que tuvo 48 puntos. Con una persona que tuvo 48 puntos, lo esperable es esto. Esto es lo esperable, lo normalizado. ¿Está? ¿Qué tiene que pasar con el test para que funcione? Generalmente tiene que haber un error mínimo, cuando yo hago el test, de un numerito.
Ahora, ¿qué pasa en esto? ¿Acá cuánto hay? ¿Un error de cuánto? Una diferencia en realidad, ¿de cuánto? No error, vamos a decir diferencia. 12. De 1. 1, De 1, acá vamos bien. Acá hay una diferencia de cuánto? de 2, 3. De 2. Acá hay una diferencia de cuánto? de 2, de 1. De 2. Ya tengo dos columnas que tienen una diferencia de 2. ¿Estamos? Bueno, ¿eso qué significa? Significa que el test lo tengo que volver a repetir. ¿Por qué? Porque no puede haber una diferencia de más de 1 con la norma. La norma es lo que está en negro, porque es lo que saqué de los resultados de Reiber. ¿Está? ¿Qué pudo haber pasado? Quizás esta persona que hizo los 48 puntos, para estas dos columnas que hizo de diferencia 2, no sé, en algún momento empezó a elegir al azar. Y dijo, bueno, un poco cualquiera, pongo este. No lo hizo a conciencia. ¿Sí? Eso es lo que suele pasar cuando uno no piensa o no interpreta lo que está haciendo. Bueno, por eso uno tiene que hacerlo a conciencia generalmente cuando hace esto, no es elegir por elegir. ¿Sí? Entonces, una de las interpretaciones es que eligió por azar la mayoría de los ejercicios, que dio la casualidad de que hizo 9 bien, pero nos da a sospechar que los pudo haber elegido por azar, no porque los pensó. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Por ende, si una persona de 48 puntos veo que en más de una columna tiene 2 de diferencia, lo tengo que volver a hacer. Algo pasó. Generalmente, cuando pasa esto, cuando uno tiene que elegir para algún motivo, y pasa esto, lo que hacen es descartar a la persona. Bueno, esta persona no nos sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se acerca a lo esperable en la norma. En la norma están esperando que estos sean los resultados posibles. ¿Está? Entonces, ¿hasta cuánto puedo permitir? Hasta 1 de diferencia por columna. Ahora, si hubiese sido uno solo el que cometió el error, voy a tomar otro más ahora. Vamos a hacer que otra persona, que yo le tomé a varios, también tuvo 48 puntos. Pero ahora los resultados fueron 11, 10, 11, 9, tenemos 21, y acá tenemos 20, y me quedan 21, 41, vamos a poner 48 dijimos, ¿no? 7. Bueno, ¿cuáles son las diferencias ahora con la norma? La norma es Esta sería la persona 1 y esta sería la persona 2. ¿Qué diferencia hay de la persona Uno. con la norma? La 1. persona con la norma, 1. Y 1. 1. 0 y 0. 0 acá. 0. ¿Y acá? 1. La diferencia es 1. Bueno, entonces estamos bien. Estamos bien. ¿Está? Quiere decir que esta persona sí lo respondió a conciencia y estuvo buscando, entonces a partir de ahí decimos que este test está bien administrado. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, puedo decir, bueno, esta persona, según la edad, ¿cuántos puntos tuvo? 48. 48. 48. Bueno, yo tengo que buscar en qué percentil está esta persona en función de su edad, ¿sí? Y de cuántos puntos obtuvo. Entonces, como ven, ahí les voy a mostrar el otro cuadrito. Yo ya se lo sinteticé, después les mando el cuadrito y lo interpretamos bien. Bueno, acá dice la edad. Una persona de 20 años, una persona de 25 años, una persona de 30 años. Entonces, no solo tengo que ver cuántos puntajes hizo, sino que tengo que ver cuál es la edad de esta persona. ¿Está? Entonces, en función de la edad que tiene, yo puedo identificar a qué percentil pertenece. Fíjense, por ejemplo, en una persona de 20 años, a ver si se ve acá, ¿lo ven? Acá me da los puntajes posibles. Hasta 23, hasta 28, hasta 37, hasta 44, y de 44 hasta 49 está en el siguiente. ¿Está? Entonces, quiere decir que nuestra persona, ¿cuánto hizo? ¿Qué puntaje tiene? La que hicimos ahí. 48. Bueno, si esta persona tiene 20 años y hizo 48 puntos, entra en este número que dice 49. ¿Por qué?
porque va del 45 hasta el 49. ¿Está? El 49, fíjense en qué percentil está. Acá dice percentiles, ¿lo ven? Quiere decir que esa persona pertenece al percentil 75. El percentil 75 está por encima de lo que sería el promedio, el 50, ¿no? Porque el 50 sería el promedio. Está por encima del promedio, de la mitad. ¿Estamos? Uno los va buscando por tabla. Tranquilos que esta tabla yo se la sinteticé para que no tengan tantas cosas dando vueltas. La sinteticé a una sola. Ese material se los voy a subir ahora cuando cortemos. Y lo vamos a charlar también en la próxima clase para terminar de cerrar con el test de Raven. Ya les voy a mandar un ejercicio de ese también. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan normalizar y ver. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Básicamente es todo lo que tienen que tener para el test de Raven. Entonces, tienen que ver cuál es el puntaje que saca la persona y cuál es la edad de la persona. ¿Sí? En función de eso, buscan la edad y el puntaje, y lo esperable. Verifican que lo esperable, lo normalizado, tenga a lo sumo una diferencia de 1 con lo que hizo la persona. Si tiene más de 1, como nos pasó acá, el test no sirve. Ahora, cuando es uno solo, la diferencia de 2 funciona igual. Se lo toma como válido. Pero cuando ya hay más de 1, como nos pasó acá, se descarta. Hay que hacerlo otra vez. ¿Está? Bueno, y como les decía, no es lo único que se Una mira, cuál es el consulta. puntaje. Sí. Buen día. La diferencia que tiene que Buen dar día. es 1. Ahora la pregunta, o mi pregunta es, ¿la diferencia de 1 puede llegar a dar en A, B, C y D en las 4, 1? ¿O solamente el error o la diferencia puede haber en 2 casos? No sé si No, me puede ser explico. en todos. Sí, te entiendo. Puede ser en todos. Lo importante es que vos siempre tomes la norma con el total que le dio. El total tiene que ser el mismo. Los números pueden cambiar, todos pueden cambiar. Pero la diferencia tiene que ser a lo sumo 1, no más. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Entonces te puede dar una diferencia de 1 en todos. Todos pueden ser diferentes. Ni siquiera tener un 9 y 9. Coincidencia. ¿Sí? Bueno, y con eso queda básicamente estructurado el test de Raven, que es clasificarlos y catalogarlos a ustedes en función de algo que ya está normalizado. Lo normalizado es lo que se espera. Se espera que los resultados de ustedes sean estos. Por eso está separado también por edad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno, parece que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque está a punto de cortarse dentro de unos 7 minutos, 5 minutos. Lo primero es no dejen de poner el saludo de cada martes, ¿sí? Entonces voy a subir una de las actividades que tenemos, que tiene que ver con un poco ESI, género, violencia y esas cosas, simplemente para interpretar cuadros y tratar de tabular esos cuadros. Y una vez que suba lo de ESI, voy a subirles también la hoja que yo les dije sintética del test de Raven, y una actividad para que hagan sobre el test de Raven. ¿Está? Y eso lo tendrían que hacer ustedes, ya traerlo hecho para la clase que viene. Y la clase que viene, que es la última que tenemos, lo ponemos en común. ¿Sí? Profe. Bueno, entonces, que tengan buena semana. Yo ahora les subo las dos actividades, la de Raven y la de ESI. El test de Raven se suele tomar en el final. Y si les tomo sobre el test de Raven, va a ser igual a la actividad que les voy a subir ahora. Así que tranquilos que no va a variar demasiado. Profe, ¿cuándo era no la es que fecha del parcial? dentro de 2 clases, 2 martes. Ok. Es el 2 de noviembre. Y acuérdense lo de las fechas que ya subió la institución, ¿sí?
hasta el 16 la primera tanda, después del 16 tenemos una segunda opción, que eso de alguna manera los condiciona, no para aprobar la materia, sino para que se presenten al final, nada más. Les condiciona en el momento que se pueden anotar para el final, ¿sí? Pero tranquilos que hay opciones, porque incluso hasta el año que viene, en febrero o en abril, estaríamos también con opciones de aprobar la materia, no es que ya no hay más chances. Así que eso lo manejan ustedes en función de los tiempos y la materia que pueden llegar a dar ahora y dar después, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que es la primera clase que tenemos tanta gente. ¿Se acercan las fechas de parciales o no? Todos pusieron nombre y apellido en el chat, ¿no? Ailén, no, las actividades que yo subo no es que ustedes las tienen que entregar, como en otras materias. ¿Por qué? Porque nuestro contrato dice que nosotros vamos a evaluar por parcial. Entonces, tomamos un primer parcial, tomamos un segundo parcial. Eso es lo que se entrega y se evalúa. En el caso de la actividad es para que vos aproveches el tiempo que nos queda, entre comillas, tiempo que nos queda, porque vos lo puedes hacer ahora o lo puedes hacer durante la semana. ¿Sí? Yo lo subo ahora. Es para que vos puedas interpretar lo que yo te voy a pedir posiblemente en el examen. Entonces yo subo las actividades, vos las resolvés en el momento que puedas durante la semana, la condición es que el martes que viene esté hecha, porque así la podemos charlar todos juntos, no es lo mismo esperar al martes y que expliquemos todo acá, como hicimos ahora, que más o menos le di un pantallazo de qué es lo que hay que hacer, a que después tener vos tu propio panorama y conclusión y decir, bueno, esto me salió bien, esto me salió mal, ¿sí? El examen tiene mucho que ver con variable cuantitativa continua, así que seguro va a haber intervalo y uno como la actividad, la última que hicimos, que es fundamental la del segundo cuatrimestre, ¿sí? Eso, calcular bien los cuartiles. Acuérdense que los cuartiles en la cuantitativa continua se calcula por fórmula, como lo habíamos hecho, usamos la fórmula de la mediana, ¿sí? Y que la moda en la tabla también se calcula por fórmula. No es que ahora más o menos digo, bueno, está en este intervalo, hay que calcularlo, ¿está? Así que básicamente es lo que tienen que tener presente al momento de hacer el segundo examen, que aprovechamos las dos fórmulas y calculamos desvío. Que ahí está lo central y lo nuevo, y la diferencia con el primer examen. El primer examen era como muy light, sintético, para que entiendan cómo tabular, y ya en el segundo nos metimos a calcular bien los parámetros. ¿Sí? Bueno, para sintetizar un poco, lo de estadística, normalizar era la campana de Gauss, ¿no? O sea que una tabulación o un gráfico normalizado se tiene que asemejar o parecer a la campana de Gauss. Que normalizar o normal no significa que es lo más habitual, sino que es lo que se ajusta a una norma. ¿Está? En el caso de los test psicométricos, de Raven, por ejemplo, normalizar es que los datos que yo obtuve en función de un total se ajusten a lo esperable, que es lo que yo ya tengo escrito. Lo esperable está escrito. ¿Está? Entonces yo tengo que ver si se ajusta o no a eso que está escrito. Para que se ajuste dijimos que la única diferencia tiene que ser de 1, no más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan una buena semana. Yo ahora aprovecho y les subo en estos 15 minutos, 20, la actividad, y cualquier consulta que tengan la pueden hacer en el foro de consultas generales, o ustedes ya tienen mi email para mandar y preguntar. La próxima clase sacamos cualquier duda con respecto a cualquiera de las dos actividades que subo hoy. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana. Sí, profe, gracias. Buena semana. Gracias, buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.